Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Escuela de Familias. Aunque parece mentira, hace ya exactamente un año despedimos la parte presencial de nuestra Escuela de Familias, que es un proyecto que en la Fundación DISA queremos y mimamos especialmente porque nos supone un punto de encuentro muy importante con ponentes, con experiencias que habitualmente a las familias y a las personas adultas que tenemos menores a nuestro cargo pues nos preocupan. Es un momento feliz para nosotros porque implica volver a la casa natural de esta Escuela de Familias. Muchas gracias al Museo Elder, por supuesto, y como siempre, y a su equipo por volvernos a abrir las puertas de forma segura. Y como la pandemia no solo nos ha traído cosas malas y complicadas, y el aprendizaje que nos trae para nosotros en el caso de la Escuela de Familias es pues la necesidad de fomentar eventos híbridos, es decir, que el recurso después quede disponible para todas aquellas familias que no se pueden unir en el momento en el que comienza. Aunque echamos de menos los talleres con los niños, que esperamos puedan volver pronto, porque además consideramos que es una parte importante la conciliación de las familias para que puedan unirse. Esperemos que poquito a poco podamos ir retomando la actividad. En el confinamiento tuvimos algunas charlas vinculadas pues, a temas que nos preocupaban a las familias, pues tuvimos pediatras con los que pudimos conversar sobre cómo afectaba la COVID a los menores, estuvimos hablando de resolución de conflictos, de todas aquellas situaciones que se habían generado en la situación de confinamiento en las familias, y ahora que ya estamos volviendo a la vida presencial, nos parecía que era el momento de hablar de un tema que está en boca de todos, que en muchos casos nos preocupa y nos ocupa, no solo a la familia, sino a la población en general. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Mos García, que es probablemente para los que nos acompañan aquí sobradamente conocido, con una trayectoria y una experiencia que leer el currículum pues da mucha tranquilidad porque vamos a poder compartir con él pues muchas de las inquietudes que nos han ido compartiendo y que esperamos que sean de ayuda. Uno de los puntos fuertes de la Escuela de Familias habitualmente es que se establece un diálogo con las personas que nos acompañan estos días, que nos dedican estas horas, por lo cual le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y esperemos que sea una jornada totalmente productiva. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Yo les dejo con él, que lo disfruten. ¿Qué hay? Muy buenas tardes a todos y a todas. Lógicamente, siempre que uno inicia una intervención en un foro de esta característica, sus primeras palabras, creo, porque así me han educado, deben ser de agradecimiento. Por lo tanto, quiero agradecer a la Fundación DISA, a la Escuela de Familias, que haya tenido la amabilidad de invitarme. Agradecerles además de que este acto se realice en un marco tan tremendamente emotivo, precioso, magnífico como el Museo Elder, y agradecerles a todos y todas ustedes su presencia. La pandemia, tiempos de incertidumbre, tiempos de pandemia. Desde luego, la situación que hemos estado gestionando, que hemos estado sufriendo y viviendo desde hace ya más de un año, que se dice pronto, pues nos ha cambiado a todos. Nos ha cambiado a todos de una manera u otra. A mí me ha cambiado muchísimo, De tal manera que fíjense ustedes, un perfil de estos cambios está en que me he convertido en la portada de una revista satírica que con mucho cariño me ha definido como el epidemiólogo que suelta los rollos. Evidentemente, y teniendo en cuenta que es cierto que soy el epidemiólogo que suelta los rollos, espero que este rollo que les voy a soltar a ustedes sea lo suficientemente atractivo para que no genere ningún tipo de trastorno en lo que ya es una situación bastante complicada. Y permítanme que inicie la intervención con una reflexión que me parece fundamental, Se le ha pedido, a lo largo de todo este proceso de pandemia, se le han pedido muchas respuestas a la ciencia. Y la ciencia no tiene siempre respuestas para todo, sobre todo ante un problema nuevo que hay que conocer, que hay que estudiar y que hay que generar evidencia con respecto al mismo. Eso que les acabo de comentar, lo definió un poeta que a mí me fascina, que desgraciadamente ya ha fallecido, Mario Benedetti, que en una de sus frases, aunque no está claro si es una frase de él o fue un grafiti que tomó una pared, decía: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia. Eso es ciencia, navegar entre la incertidumbre, que va dejando de ser incertidumbre y va
convirtiéndose en certezas conforme aumentamos nuestro nivel de conocimientos y de evidencia, que no siempre tiene una respuesta inicial, porque hay que generar conocimiento y evidencia sobre los nuevos problemas. Es otra, si me permiten, voy a darles otra frase de otra persona que a mí también me resulta muy curiosa, que era Voltaire. Voltaire decía: la ignorancia afirma o niega rotundamente, el conocimiento duda, y esa duda es la que nos hace avanzar. Bien, la pandemia, pues francamente nadie se la esperaba, ¿eh? Nadie esperaba que tuviera ese perfil de desarrollo tan brutal que ha tenido a lo largo de todo este año. Aunque les voy a decir una cosa, en el verano del 2019 yo estuve dirigiendo un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en el Palacio de la Magdalena, sobre vacunas, que es mi campo de especialidad más potente. En aquel curso, uno de los profesores invitados que estuvo conmigo era precisamente Fernando Simón. Y en aquel curso, en la mesa de clausura, yo llegué a decir que era bastante probable que conviviéramos con una pandemia a medio plazo. Lo que no pensaba de ninguna manera que la pandemia fuera a los 4 o 5 meses de haber hecho aquel curso. Eso sí, pensamos que la pandemia iba a estar vinculada al virus de la gripe y no al virus del coronavirus. Es decir, era inesperada, pero de alguna manera los profesionales de la salud pública, por alguna serie de condicionamientos que les señalaré a continuación, ya pensábamos que íbamos a convivir con una pandemia. Fue una pandemia inesperada, en líneas generales, que cogió al sistema sanitario muy debilitado por la política de recortes que se había seguido desde la crisis económica del 2008 y cogió a todo el mundo con la guardia baja, a la mayoría de las personas con la guardia baja. Teníamos una estructura de salud pública y vigilancia epidemiológica absolutamente debilitada, una atención primaria que no es que pidiera agua por señas, es que estaba ya deshidratada, y una atención hospitalaria especializada algo más poderosa desde el punto de vista organizativo, pero también con un cierto perfil de debilidad, como lo demostró el hecho de que no hubiera capacidad en los primeros momentos de proteger adecuadamente a los profesionales a realizar su labor. Era inesperada y era desconocida. Le dije, lo que todos pensábamos es que la futura pandemia con la que íbamos a convivir iba a estar vinculada al virus de la gripe. Sin embargo, explosionó en relación a un microorganismo, a otro virus perteneciente a la familia de los coronavirus, y un microorganismo nuevo del cual no se conocía absolutamente nada, pero del cual se llegó a conocer mucho en un periodo relativamente corto de tiempo. El genoma del virus fue descrito muy pronto después, muy poco después de haberse sido descubierto el mismo. No fue valorada inicialmente, quizá con un exceso de petulancia por parte de los países europeos, de los países desarrollados. Veíamos la pandemia como un problema de los chinos, un problema que está ahí y que posiblemente no nos llegue a nosotros, porque nosotros tenemos un perfil de desarrollo absolutamente espectacular y por lo tanto no es razonable pensar que un problema epidémico de una enfermedad transmisible nos llegue a nosotros con nuestro nivel de desarrollo. Pues claro que nos llegó. ¿Por qué nos llegó? Porque nos olvidamos de algo que es fundamental y que no dejamos de repetir los epidemiólogos y los preventivistas. Frente a una enfermedad transmisible, nunca podemos bajar la guardia. Y se bajó. Y como ya les dije, un sistema sanitario nuestro bastante debilitado, fruto de la política de recortes que se había seguido desde la crisis del 2008. También se cometieron errores iniciales importantes. Seguramente ustedes habrán oído decir más de una vez a los profesionales que trabajamos en esto, yo lo decía. No, esto es como una gripe. ¿Lo decíamos por frivolidad? ¿Por no querer abordar un problema con seriedad? No, lo decíamos porque la información que recibíamos de China nos indicaba que era como una gripe. No nos inventamos que era como una gripe, sino nos basábamos en la información que nos referenciaban desde China. Mascarillas sí, mascarillas no. Al principio mascarillas no, después mascarillas sí. Fue un vaivén de recomendaciones que hay que valorar en su justa medida. ¿Por qué mascarillas no al principio? Evidentemente porque no había mascarillas para todo el mundo, eso es una verdad como un templo.
pero también había un cierto parámetro que a veces nos olvidamos de poner sobre la mesa a la hora de entender por qué la recomendación de mascarillas no se establecía. Y es que se pensaba, recuerden, la ciencia es incertidumbre, se pensaba que el papel de los portadores asintomáticos como difusores del problema era muy bajito. Por lo tanto, no tenía sentido plantear un uso general de la mascarilla. Cuando se empezó a constatar que el papel de los portadores asintomáticos como difusores del problema podía ser mayor, fue cuando se hizo la recomendación global del uso de la mascarilla, que además, eso sí, curiosamente coincidió con la disponibilidad de mascarillas para todo el mundo. Otro error, un error basado en los perfiles de conocimiento que había en aquel momento. La ciencia es incertidumbre. Las preguntas, cuando creemos que tenemos la respuesta, nos cambian las preguntas. Pensábamos honestamente que los casos iban a bajar en el verano. ¿Por qué? Porque la mayoría de los coronavirus no resisten las temperaturas elevadas, porque la mayoría de los patógenos respiratorios resisten muy mal las temperaturas elevadas. Pensábamos, por lo tanto, que íbamos a tener un verano del 2020 razonablemente adecuado, porque entendíamos que las temperaturas elevadas iban a desactivar al SARS-CoV-2. Pero ahí lo teníamos, con temperatura de 40 grados y el tío dando lugar a la segunda onda pandémica. Es decir, eran errores que posteriormente, con un mayor perfil de conocimiento, se han podido ir subsanando. ¿Cómo se ha abordado? Porque el abordaje de la pandemia no ha sido homogéneo en todos los países, han seguido diferentes estrategias los países. Algunos países decidieron abordar la pandemia con la siguiente premisa: negar la mayor. Por ejemplo, Brasil, negamos la mayor. Tenemos que hacer que fluya la enfermedad entre la ciudadanía, para que mucha gente se vaya infectando y así crear un cierto perfil de resistencia natural al problema. ¿Y cuál era el drama de esta decisión, de esta estrategia? ¿Cuántos muertos íbamos a tener que aguantar si dejamos fluir la enfermedad? Sería insoportable. ¿Cuánta presión al sistema sanitario si dejamos fluir la enfermedad? Ahí está Brasil con los resultados terribles que ha tenido en el contexto de la pandemia. Otra forma de abordarla fue primero la economía y después la salud, porque no hay salud si la economía no funciona. Es el paradigma de la forma de abordar la pandemia que tuvieron en Estados Unidos con Donald Trump. Ahora ya no, pero era la que tenían con Donald Trump. Primero la economía. ¿Y qué significaba esto exactamente? Lo que significaba era lo mismo que habían hecho en Brasil. Dejemos fluir la enfermedad porque hay que mantener la economía potente y después lo que hacemos es, pues al crear una resistencia natural en toda la ciudadanía, ya estamos defendidos globalmente frente a la pandemia. Craso error. Ahí están los datos también de Estados Unidos. Recomendamos, pero no obligamos a tomar medidas. El paradigma de un país como Suecia. Hacemos recomendaciones, pero tenemos una confianza absoluta en la disciplina de nuestra sociedad y, por lo tanto, les recomendamos algo y estamos convencidos de que lo van a cumplir. No obligamos ni fiscalizamos que eso se haga. Pero claro, el error de base que tenía esta estrategia es que un sueco o una sueca, por muy sueca que sea, muy disciplinado, si está en un bar a las 12 de la noche y ya lleva 5 vodkas, pues difícilmente va a ser disciplinado. ¿Y esto qué consiguió? Que Suecia sea hoy el país que más fallecidos ha tenido como consecuencia de SARS-CoV-2 de todos los países de Norte Europa, como Finlandia y Noruega, que sí exigían, pero también cumplían, hacían cumplir lo que recomendaban, perdón. Y luego está en las medidas que tomaron en la mayoría de los países de Europa, incluido el nuestro, que son las medidas clásicas de toda la vida de salud pública. Las medidas de aislamiento, de confinamiento. Se llamaba medidas de cuarentena, pero duraron bastante más de 40 días el confinamiento en nuestro país. Y fue una medida clave que posibilitó darle un hachazo a la primera onda pandémica. ¿Por qué? Porque al estar confinados no teníamos contacto, y si no hay contacto, no hay contagio. Se consiguió, gracias a esta medida, disminuir controlar la primera onda pandémica que tuvo la enfermedad. Fueron las medidas que prácticamente asumieron la mayoría de los países y que les han dado un rédito importante. Y estamos hablando de pandemia. ¿Por qué creíamos que íbamos a tener una pandemia en los profesionales de la salud pública? ¿Y por qué
Y oigan lo que les voy a decir, porque vamos a seguir teniendo que convivir con pandemias en el futuro. Lo tenemos claro que vamos a tener más pandemias. No sé cuándo, pero vamos a tener más pandemias con toda seguridad. ¿Por qué? Porque hay unos factores que están impulsando el posible desarrollo de problemas transmisibles en forma pandémica. El cambio climático no, el calentamiento global, uno de cuyos síntomas es el cambio climático. ¿Qué está condicionando esto? Un cambio absoluto en el ecosistema de los microorganismos, y eso sin lugar a dudas es claramente favorecedor de la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. La pobreza, el cada vez mayor desequilibrio entre países ricos y países pobres. La pobreza y todo lo que le rodea es un campo ideal para el desarrollo de problemas transmisibles que explosionan o pueden explosionar en forma pandémica. Factores sociales como la migración desde los núcleos urbanos a los núcleos rurales buscando una mejor calidad de vida. ¿Qué condiciona esto? Lo que llamamos en España la España vaciada. Una menor población en el ámbito rural, una mayor población en el ámbito urbano, que además va a estar caracterizada porque se crean ciudades satélites con pisos pateras donde conviven muchas personas en ámbitos de espacios muy reducidos. Y esto condiciona un nicho favorable para la expansión de problemas en forma transmisible. Por esto pensábamos que iba a haber una pandemia en el verano del 2019 y por eso estamos seguros que vamos a seguir conviviendo con pandemia. Eso sí, esperemos que estemos mejor preparados que como lo estábamos para la de la COVID-19. Y un factor importante que a nosotros, los trabajadores de la epidemiología, pues nos ha gustado de esta pandemia, que por fin nos han puesto encima de la mesa, por fin nos consideran a los trabajadores de la epidemiología, por fin se habla de epidemiología en todos lados, en todos lados. Y eso ha sido muy bueno, pero también ha sido muy malo. También ha sido muy malo, porque ahora nos salen epidemiólogos hasta debajo de las piedras. Epidemiólogos que a lo mejor han hecho un cursillito y ya se entienden que son epidemiólogos. La epidemiología y sus usos. Se ha hecho un muy mal uso de la epidemiología en todo el contexto del desarrollo de la pandemia y un uso adecuado. Otro factor que nos ha vuelto absolutamente locos en el contexto de la pandemia, los bulos. Los bulos ha sido una situación absolutamente demencial. Hoy mismo acabo de escuchar unas declaraciones en televisión de una actriz cuestionando la vacunación y cuestionando los resultados de la pandemia y el drama que está significando la pandemia, con una línea argumental de es que lo he visto en internet. Pues vale. Bueno, lo de los bulos ha sido espantoso y ha hecho que nuestra actividad laboral se dedique de manera tremendamente frecuente a desmentirlo. Hoy mismo he tenido que estar desmintiendo bulos de una consulta que me hicieron de un órgano de estos de verificación, de maldita.es. Bien, pues eso nos come mucho tiempo en el trabajo, los bulos, que desgraciadamente uno no termina de explicarse cómo pueden llegar a pender en sectores de la ciudadanía. Pues, ¿cómo alguien se puede creer que realmente en la vacuna hay un microchip? Pero eso tecnológicamente, ¿cómo es posible? ¿Cómo se lo puede creer alguien, de verdad? ¿Cómo se puede creer alguien que la vacuna produce esterilidad en los varones, no en las mujeres, en los varones? ¿Por qué línea argumental? ¿Por qué plausibilidad biológica? ¿Cómo puede decir alguien que la vacuna me va a modificar el ADN? Ese ADN es único para toda la vida, mi niña, eso no se cambia. En fin, son bulos que nos han llegado y nos han comido mucho terreno de trabajo. Y Canarias ha tenido un papel muy curioso en el desarrollo de la pandemia en este país. Canarias fue el ámbito geográfico que tuvo el primer caso en todo nuestro país, un turista alemán en la isla de La Gomera. No apareció en Barcelona, no apareció en Madrid, apareció en La Gomera, el primer caso que se dio en España. Canarias fue también el primer ámbito geográfico donde se produjo una primera experiencia en toda Europa de confinamiento, la que se realizó en un hotel en Costa de Eje de Tenerife. Una decisión muy complicada de tomar, pero que nosotros entendíamos que era absolutamente necesaria. Afortunadamente se tomó y aquello consiguió limitar la expansión de casos en nuestra tierra. Y bueno, en este contexto y teniendo en cuenta que ya el microorganismo circulaba razonablemente bien en Tenerife, porque se había desarrollado, entre otras cosas, un brote
vinculado a turistas italianos en ese hotel de Costa de Eje, pues Tenerife fue en esa primera onda pandémica la isla que tuvo un mayor peso de la misma, de la pandemia. Bien, y cuando empezamos a bajar el número de casos de la primera onda pandémica, se nos comentó que íbamos a ir a una nueva normalidad. A mí lo de nueva normalidad es un palabra que nunca me gustó. Nunca me gustó por dos cosas. Porque yo no quiero que mi normalidad sea nueva, yo quiero que sea la de siempre, de verdad. Quiero que sea la de siempre. Quiero que sea la de siempre, no quiero que sea nueva. Hombre, salvo que sea nueva porque me he sacado la lotería y voy a vivir mejor. Pero si no, prefiero que sea la de siempre, de verdad. Y además, el poner la palabra normalidad en el contexto de una situación iba a generar, en nuestra opinión, y así lo dijimos, y mira que lo repetimos, iba a generar un cierto distensionamiento por parte de la ciudadanía, que iba a pensar que ya estamos acercándonos a aquella normalidad que teníamos antes de la primera onda. Nos preocupaba y por eso yo nunca hablaba de nueva normalidad. Hablaba siempre de una realidad diferente, la que teníamos cuando empezó a descender la primera onda. Recuerden que la llegada a esa nueva normalidad, que por cierto estaba desde el punto de vista del análisis epidemiológico perfectamente reglamentada, la llegada a esa nueva normalidad que yo llamo realidad diferente estaba fundamentada en 4 fases. La fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3. Y cada una de esas fases, para pasar de fase, había que cumplir de manera absolutamente rigurosa una serie de indicadores. Todos los teníamos en Canarias, algunas islas más que otras y pudieron avanzar de fase antes que otras, pero todos los cumplimos bastante bien. Pero empezamos a volver a repetir eso de nueva normalidad. La palabra normalidad, de verdad, no deberíamos haberla empleado nunca. Y empezamos a trasladar mensajes a la ciudadanía excesivamente alegres, de que íbamos a tener turistas, aquí está mi país, vengan, vamos a recibir turistas, vamos a empezar a salir, vamos a ocupar otra vez el marco lo más similar, de vida, lo más similar posible al que había antes de la pandemia. Y nos olvidamos de algo que es lo principal, que el microorganismo seguía ahí, que estaba ahí, que estaba agazapado, que es verdad que lo habíamos conseguido cortar la pandemia por el hecho de haber producido el confinamiento, pero el microorganismo seguía ahí, seguía ahí. Y por lo tanto, el retorno a una realidad diferente dio lugar automáticamente a la segunda onda pandémica del microorganismo. ¿Por qué? En primer lugar, porque había presiones de diferentes comunidades autónomas que querían pasar de fase aunque no cumplieran los indicadores que les acabo de comentar antes. Muchas presionaron porque querían pasar de fase. Hubo un exceso claro de optimismo, pensar que porque habíamos acabado con la primera fase ya estaba todo el pescado vendido, ¿no? Quedaba muchísimo pescado por vender. Estábamos en el verano también es una época del año en que, pues, iba a decir nos cuidamos menos, no, pero tenemos menos tendencias a cubrir medidas de protección, nos relajamos bastante más. Y luego falsas creencias derivadas en primer lugar porque ya empezaba a haber una presión importante de los bulos y de los que eran sujetos activos en la propagación de bulos en relación a la pandemia. Ya algunos foros no se hablaba de pandemia, sino de pandemia, como habló hoy precisamente Victoria Abril, de la pandemia. Bien, y un aspecto importante porque estamos hablando de un impacto claro sobre la salud de la ciudadanía. Pero ese impacto claro también ha sido sobre la economía de la ciudadanía. Y es evidente que sin salud no hay economía. Y desde luego estamos ante un problema sanitario que como no lo resolvamos sanitariamente no vamos a resolver lo demás. Pero hay que llegar a un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque sin economía no hay salud. Y eso significa más pobreza, que es nuestro principal problema de salud, la pobreza. Por lo tanto, hay que llegar a un punto de inflexión que permita de alguna manera razonable proteger la salud, pero también incentivar de alguna manera la economía, porque si no estaremos generando más problemas de salud, como es la pobreza. Por lo tanto, el punto de inflexión. Porque además, quiero decirles una cosa, miren lo que planteaba la OCDE al comienzo de la primera pandemia, más o menos en el contexto de la primera pandemia, decía que la caída del Producto Interior Bruto en los países de la Unión Europea iba a ser
de una media de un 7,7%, si había solamente una onda pandémica, pero que para España iba a ser de un 11,1%. Y que si había dos ondas pandémicas, como era la situación que se creó a continuación, la caída del Producto Interior Bruto iba a ser de un 14,4% en España, mientras que para el resto de los países de la Unión de la OCDE iba a ser de un 9,6%. Esto es terrible, terrorífico, ¿eh? Una caída del Producto Interior Bruto de un 14,1% es terrorífico. Bien, seguimos, pues se gestiona la segunda onda, fruto de todas aquellas circunstancias que les comenté. Y en este caso es Gran Canaria la primera isla que empieza a soportar un mayor peso de la pandemia. Concretamente el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y el mayor número expansivo de casos se dio en el ocio nocturno, en varias discotecas de nuestra tierra, que pues hubieron varios brotes que dieron lugar a mogollón de casos y fue uno de los factores fundamentales para el desarrollo de la curva pandémica de esta segunda onda, que afectó fundamentalmente a Gran Canaria al principio. Después se trasladó a Tenerife. Y es que lo del pleito insular se da hasta en este tipo de cosas. Como ve a Tenerife que tenemos más casos, automáticamente quieres tenerlo ellos. Como ahora hemos visto que Tenerife en la tercera ola tiene más casos, automáticamente queremos asumirlo nosotros. Bien, por lo tanto, las actividades fundamentales hasta este momento eran las que nos permitían convivir con el virus. ¿Y qué teníamos que hacer para convivir con el virus? Por parte de las autoridades sanitarias habían que tomarse medidas restrictivas cuando era necesario para evitar la expansión del problema. Y además había que recomendar a la ciudadanía que hiciera uso de los métodos protectores de defensa. Mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación, escapar de los espacios cerrados poco ventilados, huir de la muchedumbre. Por lo tanto, era necesario mantener la tensión, no bajar la guardia. Seguíamos en pandemia, el microorganismo seguía ahí. Bien, y esa ha sido nuestra actitud en relación a la pandemia, una actitud pasiva, de convivir con el virus, porque no podíamos hacer otra cosa. Pero en un periodo de tiempo absolutamente increíble, aparece el único instrumento que nos va a permitir modular la pandemia y nos va a permitir crear el terreno adecuado para decirle adiós a este drama de salud, que son las vacunas. En muchas ocasiones he oído decir, por lo tanto ya tenemos dos instrumentos de actuar contra la pandemia. Una actitud pasiva, tenemos que seguir conviviendo con el virus, pero ya podemos empezar a meter una actitud activa, vacunar. Y esa doble confluencia de elementos son los que nos van a crear ya la posibilidad de empezar a decirle adiós a este drama. Las vacunas, en un año aparecieron las vacunas. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la pandemia que la mayoría decíamos, ojalá lleguen pronto las vacunas? Pues cuando llegaron muchos dijeron, es que han venido demasiado pronto. Vamos a ver, ¿han venido demasiado pronto? ¿Y eso es un demérito o es un mérito de la ciencia? Es un mérito de la ciencia, es un mérito del conocimiento, del talento científico que las vacunas hayan llegado antes. Pero además, permítanme que les diga otra cosa en relación a esto de que han llegado demasiado pronto. Han llegado antes que otras porque ha habido mucha inversión económica para que llegue una cooperación internacional absoluta y sobre todo mucho talento en el desarrollo de las mismas. Pero además conviene recordar que cuando apareció hace muchos años el SARS en el sudeste asiático y el MERS en los países árabes, ya se empezó a desarrollar una vacuna de ARN mensajero frente a estos microorganismos. ¿Qué ocurrió? Que dejaron de tener presencia y dejaron de desarrollarse, pero la base estaba ahí, Y cuando aparece el SARS-CoV-2, se aprovecha esa base para que en lo que es el proceso de producción de una vacuna, lo primero que se hace, que es la fase preclínica, apenas se hizo sobre la marcha porque ya teníamos la fase establecida. Después, el resto de la fase se cumplió escrupulosamente, como se cumple siempre con las vacunas. ¿Qué ocurre? Que normalmente en la producción de una vacuna normal, cuando acaba la fase 1, se evalúa la fase 1. Cuando acaba la fase 2, se evalúa la fase 2. Aquí la evaluación fue continua a lo largo de todo el proceso y eso permitió que se superponieran fases. Pero
todo el proceso de gestión de las vacunas frente al SARS-CoV-2 ha sido exactamente el mismo que para cualquier otra vacuna, solamente que más rápido. Y es verdad también que los trámites administrativos se han acelerado muchísimo, muchísimo por la urgencia de la situación grave de riesgo para la salud pública. Bien, las vacunas, ¿cuál es el primer problema que nos encontramos con las vacunas? Pues que las vacunas no nos van a llegar, no va a haber vacunas para todos de entrada. Las vacunas van a llegar poco a poco. Y en estos momentos están llegando más poco de lo que nos gustaría a nosotros y de lo que estaba previsto. Además, nos han condicionado un escenario tremendamente complicado desde el punto de vista logístico, tremendamente complicado. ¿Por qué digo que es tremendamente complicado? Porque son vacunas, la de Pfizer, que se tienen que conservar a temperaturas de congelación absolutamente extremas, de 70 a 80 grados centígrados bajo cero. Eso no es lo normal. Las vacunas normalmente se mantienen en temperaturas entre 2 a 8 grados centígrados. Pues bien, para manipular estas vacunas es tremendamente complicado. Y además, una vez que las descongelamos, tienen una vida media muy corta, muy corta. Vamos, muy corta, hay que ponerlas inmediatamente. Lo mismo pasa con la de Moderna, que no tiene una temperatura tan extrema como la de Pfizer. En este caso se pueden conservar a temperaturas de 20 grados bajo cero. Pero también es una temperatura complicada porque hay que descongelar y tienen una vida media después de congelar algo más amplia que la de Moderna, que la de Pfizer, pero también no excesivamente larga. Por lo tanto, fíjense ustedes el escenario. Vacunas tremendamente complicadas de gestionar y además que nos llegan poco a poco, poco a poco. Y luego está la comunicación. La comunicación. Yo me acuerdo que antes de que llegaran las vacunas, 4 o 5 meses antes de que llegaran, las encuestas decían que el 40 y largos % de la ciudadanía era remiso a vacunarse inicialmente con la vacuna. ¿Cuál es el problema ahora? Que se quiere vacunar a todo Dios. Y no hay vacuna. Para todo Dios, evidentemente, en estos momentos. Y bueno, en este cambio ha sido clave la comunicación. Ha sido clave la comunicación. Desdramatizar la vacuna. Y yo siempre he planteado una triple estrategia para desdramatizar la vacuna y ponerla en su justo valor. Siempre he dicho que si una vacuna está aquí es porque los órganos reguladores del medicamento, que están constituidos por cualquiera, están constituidos por profesionales de muy alta y relevante solvencia científica. Han evaluado el dossier que le han pasado los productores de las vacunas y han visto que reúne los requisitos de seguridad y eficacia razonable. Por otro lado, ¿por qué nos tenemos que vacunar? Es que si no nos vacunamos, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es? Seguir como estamos. La alternativa es seguir como estamos. Y una tercera cosa, de esta enfermedad han muerto más de 2 millones muy largos de personas, muertos, que se dice pronto. Las vacunas, todos los ensayos clínicos han puesto de manifiesto que tienen los efectos secundarios habituales que tienen el resto de las vacunas. Y así se ha demostrado en nuestro país, donde ya hayamos vacunado a hemos puesto muchos millones de vacunas. Y no ha habido ningún problema, que no lo podía haber, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos dispuestos a comparar? 2 millones y pico de muertos frente a los efectos secundarios escasos y leves que tienen las vacunas. Ustedes elijan la opción que más les guste. Yo me quedo, evidentemente, con la de la vacuna. Bien, por lo tanto, hay pocas vacunas, y esto significa que hay que priorizarlas. Y el Plan Nacional de Vacunación del COVID diseñó una estrategia en la que yo tuve el placer de participar, en la que era claro que en un escenario inicial en el que iban a haber pocas vacunas había que priorizar las mismas, había que priorizar a quién administrárselas. Que había que hacer un análisis logístico absolutamente extenso porque manipular las vacunas que les he comentado era muy complejo y había que establecer una estrategia de comunicación para vencer las resistencias, las reticencias que podían tener sectores amplios de la población. Las 3 cosas se han hecho. Yo creo que las 3 cosas se han hecho de manera bastante razonable. Hoy, repito, el problema no es que haya gente que no se quiere vacunar, el problema es todo lo contrario, es que no hay vacunas para toda la gente que en estos momentos ya exige la vacunación. ¿Y se ha priorizado en función de qué? Se ha priorizado en función de 2 parámetros fundamentales. Vulnerabilidad de la persona.
Es decir, que la persona a la que protegemos sea la que tenga un mayor perfil de riesgo de padecer complicaciones severas, incluso ingresos hospitalarios, UCI o fallecimientos si padece la enfermedad. Y el segundo elemento clave, exposición al riesgo. Exposición al riesgo, es decir, estar muy expuesto al riesgo, porque manejamos enfermos COVID. Y en ese sentido los sanitarios era, lógicamente, el marco fundamental de intervención, porque además, sin sanitarios difícilmente se va a poder intervenir en la pandemia. Y el tercer elemento, factores éticos. La ética hay que ir incorporándola en todo este tipo de planteamientos. Y la ética es la que iba guiando los criterios de priorización. Bien, en función de la disponibilidad de dosis, que como les he dicho en una primera fase iba a ser muy baja, lo que se establecieron eran 3 etapas iniciales de intervención con la vacuna. Y esas 3 etapas estaban vinculadas a los siguientes elementos o a las siguientes tendencias de vacunación. La etapa 1, había que vacunar en primer lugar al colectivo que más había sufrido los embates de la pandemia, al más vulnerable, al que había dado lugar a más fallecimientos y a más ingresos en UCI, nuestros mayores que están en residencia y lógicamente las personas que las cuidan. Eso lo teníamos todos clarísimo, eran a los primeros que había que proteger. Y además es que había una deuda social con ellos, Lógicamente, al personal sanitario de primera línea, el que está muy en contacto con los enfermos del COVID o desempeña una función laboral que es fundamental en el contexto de la pandemia. Otro personal sanitario, ya no de primera línea, y personas consideradas como grandes dependientes. Esto era fundamental porque era otro colectivo claramente vulnerable y que había que proteger. Ya se está protegiendo afortunadamente en nuestra tierra. Y al mismo tiempo la población mayor. ¿Por qué no nos emperramos tanto en la edad como un elemento clave? ¿Por qué hablamos tanto de la población mayor? Porque son los que tienen un mayor índice de mortalidad en relación a esta enfermedad. La edad es un factor clave que determina la vulnerabilidad de una persona frente al SARS-CoV-2. Por eso hay que vacunar primero a nuestros mayores. Ya se está vacunando también aquí, afortunadamente, a los mayores de 80 años. Y en la siguiente etapa se vacunarán a personas entre 70 y 79 años, una vez que hayamos vacunado a todos los mayores de 80 años. Y lo que yo les digo así, dense ustedes cuenta de la complejidad que es realizar este tipo de intervenciones con la vacuna. Una vacuna congelada, que hay que descongelar para vacunar a nuestros mayores, que no podemos hacerles venir al sistema sanitario, ni podemos citarlos en un ámbito para vacunarlos. Hay que ir a su casa en la inmensa mayoría de las ocasiones. Imagínense ustedes lo que supone eso de retraso en lo que es una actividad vacunadora global. Y bueno, esta estrategia, como no hay mal que por bien no venga, no hay bien que por mal no venga, porque todo ha sido cada vez más difícil. Pues resulta que el número de dosis que teníamos que recibir primero de Pfizer y Moderna, pues no es el que recibimos, es mucho menor. De Moderna han bajado un montón el número de dosis llegadas. Todas están comprometidas. La compra de vacunas la ha hecho la Unión Europea, que ha repartido por todos los países miembros, y en este caso nuestro país pues las reparte en función del perfil de vulnerabilidad que tenga cada comunidad autónoma, de número de personas vulnerables, y desgraciadamente las que teníamos que recibir, pues nunca las hemos recibido, siempre hemos recibido muchas menos. Y no vean lo que nos ha pasado con la vacuna nueva, la de AstraZeneca, que hoy te enteras de que van a entregarle la mitad de las dosis comprometidas con la Unión Europea, lo cual te crea un escenario cada vez más complicado. Menos mal que está a punto de llegar una cuarta vacuna, que es la de Johnson & Johnson, que si no recuerdo mal, mañana se presenta para su autorización por la FDA americana, después pasaría a la EMA europea, y si todo va bien, pues es posible que sea autorizada en el mes de marzo para Europa y que tengamos dosis de la misma o a finales de marzo o a principios de abril. Pero todo esto ha sido complicado, todo esto ha sido difícil. Y como todo esto ha sido difícil, yo siempre suelo comentar que soy un médico, epidemiólogo, especialista en medicina preventiva, pero también soy viejo rockero. Y esto no es una metáfora alejada del rigor científico, no. Es que para trabajar en esto de epidemiología y la salud pública hay que echarle mucho rock and roll, mucho rock and roll. Así que muchas gracias y lo que quieran preguntar, aquí me siento con
mi, con mi moderadora. Les comento que he tenido una lucha dramática con la mascarilla y este formato de micrófono que me ha tenido continuamente bajándome la mascarilla. Hola, buenas tardes, Amos, y Buenas saludos tardes. a todos. En primer lugar, enhorabuena por la claridad, la coloquialidad que tienes, por ser el Fernando Simón de una hora menos. En la parte más positiva, pero bueno, agradecido como ciudadano por esa fantástica forma de comunicar y de generar tranquilidad. La pregunta es muy sencilla, parece que estamos en la recta final, se está viendo luz al final del túnel, pero realmente llega el verano, se está hablando y se nos está ya, estamos en la discusión de que las marcas de las vacunas, la AstraZeneca ya poca gente se la quiere poner porque su efectividad dicen que es mucho menor que la del resto, pero esto va a acabar, es decir, hablabas del cambio climático, en breve acabará el COVID-19 y vendrá otra diferente con otra variante, con otra cepa que nos pueda otra vez poner en jaque a la humanidad, como nos ha ocurrido ahora se cumple un año, es mi pregunta, o el desconocimiento y la propia duda e incertidumbre por parte de ustedes los expertos es la misma que cualquier ciudadano. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, ya sé quién eres. Varias respuestas a tus preguntas. Estamos viendo la luz al final del túnel, sí, es cierto, pero cuidado, ese túnel tiene muchos kilómetros todavía de recorrido, como les comentaba antes a los compañeros. Y tenemos que seguir trabajando con la siguiente perspectiva. Hay que ser conscientes de que las vacunas evitan que enfermemos, pero todavía no está claro que eviten la infección. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy vacunado, y además estoy vacunado. Si entro en contacto con el virus no voy a enfermar, pero puedo transmitir el problema a otros porque me puedo infectar. Por lo tanto, hay que hacer las cosas bien. Todo este kilometraje que nos queda todavía hasta llegar a esa luz, tenemos que hacerlo muy bien, es decir, manteniendo las pautas de convivencia que hemos desarrollado hasta ahora con el virus, tenemos que seguirlas manteniendo, porque si lo hacemos mal, corremos el riesgo de que esa luz que vemos al final del túnel sea la de un expreso que viene de frente y nos choque y nos haga descarrilar y nos haga desandar todo el camino desandado. Por lo tanto, prudencia, mucha prudencia. Hay que seguir implementando la vacuna y hay que seguir implementando las medidas de convivencia con el virus. ¿Acabará el SARS-CoV-2? Sí, seguro. La pandemia acabará con toda seguridad y el SARS-CoV-2 se convertirá en un microorganismo, o eso es lo que queremos, porque ha venido para quedarse. Se convertirá en un microorganismo de los que forman parte de la flora microbiana, de la flora con la que convivimos habitualmente. Lo que tenemos que hacer es perderle esa capacidad letal que tiene, que hace que muchísimas personas tengan que acabar en una UCI y incluso fallecidas, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Pero ha venido para quedarse, eso es evidente. Lo que pasa es que lo vamos a poder controlar gracias a las vacunas. Básicamente, cuando consigamos que esa confluencia de vacunas, medidas de convivencia con el virus, lleguen a un 70% de población vacunada, posiblemente ya estaremos mucho más en condiciones muy favorables a empezar a recuperar parte de aquella normalidad y también, sobre todo, a haberle ganado por fin la batalla a este microorganismo. Y van a haber nuevas pandemias, eso yo lo tengo clarísimo. No sé cuándo. No creo que sean inmediatas ahora que el tiempo. A lo mejor a mí no me cogen, espero por Dios que no me cojan laboralmente activo, porque bastante lata me ha dado esta. Vivo, espero que sí. Si es posible, yo pediría que sí, que vivo sí. Laboralmente activo, no, que me dejen ya tranquilo. No sé cuándo van a venir, pero que van a venir, estoy seguro. Estoy seguro porque, como no seamos conscientes de que tenemos que aprender mucho de esta pandemia, y yo lo veo cada vez más difícil. Mira, yo siempre decía que de esta pandemia vamos a salir mejores personas. Cada vez lo dudo más, de verdad, honestamente, cada vez lo dudo más. No hace falta irse muy lejos, que si un alcalde que se vacuna y le quita la vacuna a un viejito mayor de 80 años Es decir, que no vamos a salir mejor personas, desgraciadamente, de esta pandemia, pero que sigamos con una idea básica de que la próxima pandemia tenemos que estar armados. ¿Y cómo vamos a estar armados? Por lo menos sacando como lección que el sistema sanitario no se puede recortar en salud.
No ni en salud, ni en servicios sociales, ni en educación. No se puede recortar. Hombre, que no, que son los pilares fundamentales del sistema de bienestar, del estado de bienestar. No podemos recortar, no podemos aguantar otra pandemia tal como hemos estado aguantando esta. Oye, que iba a decirte, no he cogido un día de vacaciones en lo largo de todo este año. Y es verdad, no quiero decir nada, pero lo que quiero decir es que estamos agotados, agotados. Y además, otras cosas que hay que aprender, que hay que tomarse en serio lo del calentamiento global, que hay que empezar a asumir que hay que cambiar el modo de entender nuestra relación con el medio ambiente, que hay que entender también que hay que establecer políticas adecuadas que eviten esa distorsión que hay entre países ricos y países pobres. Tenemos que acabar con la pobreza. ¿Por qué todas estas enfermedades surgen en países debilitados económicamente? Por la pobreza, el ébola, el SARS-CoV-2 en el sudeste, en China, en la zona de China más. Pues tenemos que ser conscientes de eso y crear políticas adecuadas que eviten esas migraciones dentro de un mismo país. Bueno, me he dado una respuesta un poco más larga de la prevista, pero... ¿Más? Yo luego tengo 3 que tenemos pedido por redes. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola. Quería hacerle una pregunta, ¿no? Yo trabajo aquí en el Museo Elder. Ahora estamos inmersos en un proyecto de difundir en los centros educativos, los institutos, trabajar sobre las medidas de prevención, ¿no? Un trabajo de concienciación a la gente joven de que estamos en este proceso y tenemos que hacer las cosas correctamente, ¿no? Las medidas de seguridad, las manos y todo eso. Entonces, hoy me hicieron una pregunta en Firga y me quedé así un poco con... Y se la voy para que usted me dé la respuesta. Si es posible. Claro, como tú te quedaste así, me la lanzas a mí. Sí, sí. Digo, mañana le doy la respuesta. Me preguntaba un chico, bueno, vamos a ver, profe, vienen ahora nuevas cepas, la variante sudafricana, los chicos están muy puestos, ¿eh? Variante brasileña, una variante nigeriana. ¿Qué pasa ahora? Las vacunas, las que nos están dando ahora, las que nos van a poner, pueden, prevenirnos contra esas enfermedades o esa nueva cepa. Vamos a tener que esperar una segunda vacuna o mejorar la vacuna. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y son seguras al 100%? Sí, mira, sí, la vacuna, bueno... No, sí, seguridad sí, porque seguridad y eficacia, eso está claro. Esa parte sí se la di. Pero con las nuevas variantes, las vacunas estas serán efectivas, sobre todo para la brasileña. Sí, te comento. En principio, para la variante, hay estudios ya, evidencia científica que te demuestra que, por ejemplo, para la variante británica sí que son efectivas las vacunas estas. Y que para otras variantes todavía no está claro, sobre todo para la brasileña, y pueden perder algo de efectividad, eso es verdad, pueden perder algo de efectividad, pero no van a perder efectividad evitando las formas graves de presentación de la enfermedad, que es lo importante. Evitar que hayan muertos, evitar que hayan ingresos en UCI. Y además otra cosa que es muy importante es que el escenario ahora es vacunar con lo que hay. Vacunar, vacunar y vacunar. La capacidad de producir una nueva vacuna adaptada a cualquier variante que disminuya la eficacia de las que hay ahora circulando se hace en muy poco tiempo. Los productores pueden adaptar una vacuna a las nuevas variantes en 3 o 4 meses, en semanas, perdón, ni siquiera meses, 3 o 4 semanas, con lo cual es un cierto perfil de preocupación, pero yo creo que en principio no debemos tenerlo ahora en el escenario, vacunar, vacunar y vacunar. Porque otra cosa que me parece importante, hablamos mucho de las variantes, pero nos olvidamos de lo que para mí es fundamental, el discurso preventivo. ¿Qué quiero decir con esto? Sea cual sea la bandera que tenga la variante, sea cual sea la nacionalidad del SARS-CoV-2, que sea inglesa, que sea nigeriana, que sea brasileña, mascarilla, lavado de manos, distancia física, no nos contagiamos. Si las autoridades sanitarias también ejercen medidas razonables en función del peso de la pandemia, no nos contagiamos. Por lo tanto, la clave, a mí me da igual que sea, no me da igual, porque evidentemente tiene una mayor tasa de transmisibilidad, pero que la anulo con esto, con algo tan simple como esto, y el lavado de manos y la distancia física. ¿Vale? No sé si te servirá para darle la respuesta al alumno. Venga, pues muchas gracias. Hola, antes de nada, Hola. muchas gracias por la charla. Tenemos todos claro
como estamos diciendo, que lo importante son las medidas preventivas, ¿no? Tenemos todo el mundo claro, o creo que no, todavía no, hay personas que no, después de un año de pandemia, de que los sitios cerrados es lo más complejo, lo más fácil, sitios cerrados en los que la gente no respete las medidas, ¿vale? Por ejemplo, tipo restauración, tipo, ¿por qué esperamos a que bajen un poquito los casos? Abrimos interiores, volverán a subir los casos, cerraremos interiores. Si lo tenemos tan claro, ¿por qué no hay una normalización y decir, no, hasta que no esté la población vacunada, hasta que no consigamos frenar esto, cerramos totalmente los sitios interiores? ¿Por qué la gente a día de hoy sigue sin tener interiorizado el uso de mascarillas en los propios ámbitos laborales? Me refiero a que vas a una tienda en la que hay poca gente y ves como el empleado, cuando ve que vas a abrir la puerta, se pone la mascarilla. Es que ya eso no es un sitio seguro para mí, porque al entrar, tú has estado sin mascarilla todo el tiempo y yo cuando entro, a lo mejor no es un sitio seguro. Vas por despachos de ciertas personas, igual, están sin mascarilla. Toda esa parte yo creo que ha faltado una gran labor divulgativa, pero a nivel nacional, de que se hiciera una gran campaña a nivel nacional, con políticos de todas partes, con influencers, con lo que tú quieras, dejando todo este tipo de cosas claras. Y a día de hoy, un año después, sigue sin haber nada de eso. Entonces estamos siempre sube, baja, sube, baja. ¿Por qué no hay una gran concienciación respecto a esto? Es algo que no entiendo, porque de salud no se... Ojalá yo pudiera darte una respuesta a esa pregunta, que seguro que nos solucionaba bastante camino del que hemos recorrido. Yo entiendo que a nadie le agrada tener esto en la cara. A nadie le agrada el no poderle dar un abrazo a la persona que quiere. A nadie le agrada el poder realizar lo que hacía antes de la pandemia. Y es lo que tú dices, el problema es que tenemos que ser conscientes de que nuestra situación no es la misma. Estamos en pandemia y además estamos ante un problema de salud muy serio. Yo no estoy tanto de acuerdo contigo en que falta información. Yo creo que a lo mejor ha habido sobreinformación con respecto a la pandemia. Es raro que abras unas noticias, es raro que leas un periódico, ya sea digital o físico, y que su primera página, su primera noticia no sea relacionada con el SARS-CoV-2. Es rarísimo, ¿eh? Bueno, es que no existe esa posibilidad. Sí, pero yo creo que las campañas que se han hecho no han calado en la Mira, población. No puede ser que tú pongas una sí, televisión, me digas blanco, la otra gris, la otra negro. En las campañas informativas tengo bastantes dudas de su conveniencia. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes dónde se empezó a estudiar la correlación entre el cáncer de pulmón y el tabaco, los riesgos que tenía el tabaco en los cánceres de pulmón? En los sanitarios. Y los sanitarios eran uno de los colectivos que más fumaban. ¿No estaremos informados de los riesgos que tiene el tabaco cuando somos sanitarios? ¿No estaremos informados? Y por lo tanto hay que ser muy precavido con las campañas de información. Yo creo que la clave es decirle a la ciudadanía el mensaje de manera clara y rotunda. Que estamos ante un problema que lleva más de 2,5 millones de muertos. Yo creo que hay que ponerse Claro, a ese pero si nivel el propio gobierno me dice que hoy puedo ir a un restaurante, estar sin mascarilla, con 20 Sí. personas, y mañana me dices que no. No, con 20, y pasado con me 20 dices que... personas no puedes estar. No. Mira, pero a mí no me parece mal que la economía es la posibilidad de distensionar la economía, nos va a crear más pobreza, que es uno de los elementos clave que nos posibilita el desarrollo de problemas transmisibles. Lo que pasa es que esa apertura tiene que hacerse en unas condiciones que minimicen en lo más posible el impacto en el número de casos, es decir, reduciendo aforo, mamparas, distancia física entre las mesas, permitiendo que únicamente se reúna un número mínimo de personas y que en la medida de lo posible sean convivientes naturales. No me parece mal. ¿Por qué? Porque siempre y cuando los datos epidemiológicos lo permitan, evidentemente, siempre que los datos epidemiológicos lo permitan. ¿Por qué no me parece mal? Porque es lo que dije antes, como no encontremos el punto de inflexión, nos hundimos. Y ya nos vamos a hundir bastante y eso va a crear muchísimos problemas de salud, muchísimos. Por lo tanto, trabajemos para crear espacios de consenso a ese nivel. Yo creo que es lo razonable. Y con eso no estoy diciendo, porque yo era de los primeros que decía que había que cerrar los espacios cerrados, cuando los datos se nos estaban disparando. Y fui el primero que dijo que había que cerrar el ocio nocturno en Gran Canaria. Y nos dieron palos por todos lados, pero había que hacerlo. Y mire, los resultados están ahí. Que había que cerrar los gimnasios y los resultados están ahí.
es el marco adecuado. ¿Y que vamos a seguir subiendo y bajando casos? Sí, sí, por supuesto, porque mira, hoy yo me levanto todos los días a las 6:15. Me ducho, me tomo un café y me voy a trabajar. Me pongo la mascarilla y me voy a trabajar. Abro la puerta de mi casa con un pañuelito y estoy vacunado, ¿eh? Y estoy vacunado. Con un pañuelito de papel. Y en el trayecto que voy andando con mis cascos, con mi iPod, escuchando normalmente a Eric Clapton, hacia el trabajo, me encontré hoy con una persona, con una persona que tenía la mascarilla aquí por el cuello. No estaba fumando, no estaba haciendo nada. Y digo, hombre, por favor, por un ejercicio, por usted y por la salud de todos, súbase la mascarilla. No te digo porque no, esos horarios infantiles lo que me contestó el señor, cuando se me ocurrió decirle eso, lo de las mejores personas. No te digo lo que o sea, que quieras que no, yo creo que el comportamiento global de la ciudadanía en nuestra tierra ha sido muy bueno, de verdad. Yo creo que ha sido muy bueno. Si no nos hubieran bajado los casos y si no, no hubiéramos tenido las tasas más bajas de todo el país. El problema es que hay irresponsables, descerebrados, que no entienden cuál es el problema de la situación o que pasan olímpicamente de la situación. Y eso, llevarlos al camino de la sensatez es complicado, es muy complicado. Y gracias por la pregunta, ¿eh? Gracias, Amos, por tenerte siempre y toda esa sapiencia, compartirla. Dos preguntitas cambiando radicalmente de tema, de tu opinión particular y personal. Ayer se pusieron en Gran Canaria solo 1.547 dosis de vacunas. Teniendo un suministro continuado, ¿qué opinas? Porque la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y otras sociedades se han postulado en contra de los vacunódromos, de los puntos de dispositivos masivos, contraponiendo también que llegue un suministro importante y entiendo la prioridad de poner en poco tiempo mucha cantidad de vacunas que a lo mejor estos dispositivos masivos pudieran dar respuesta. Eso por un lado. Y después, ¿qué información tiene si hay ya vacunas avanzadas en fase 2 o en fase 3 para la población infantil? No, en fase 2, en fase 3 no. Las vacunas que ya tenemos autorizadas están haciendo ensayos clínicos ahora en crío. Los están haciendo. No va a ser inmediato los resultados. Tampoco me preocupa, porque afortunadamente el impacto que tiene la enfermedad en niños es muy bajo. Y el papel de los niños como transmisores tampoco es muy elevado, en relación, por ejemplo, al de la gripe, que sí que tiene un papel fundamental. Con eso te contesto la segunda. Y a la primera, ¿qué opino de los vacunódromos? Vamos a ver, ¿qué es lo que más nos interesa? Vacunar al mayor número de gente posible en el periodo de tiempo más corto. Lo que pasa es que es evidente que a un anciano de 80 años no lo vas a poner en cola con un vacunódromo. Es que eso es evidente. Tendrás que ir a vacunarlo a su casa o tendrás que citarlo al centro de salud, si se puede mover. Pero no lo vas a poner en cola en un vacunódromo. Por lo tanto, para poder perfilar el personal que puede acudir a un vacunódromo, que yo defiendo, que habrá que ser una herramienta de trabajo en el futuro cuando tengamos el número de dosis adecuada, se tienen que cumplir varias características. La primera, que el recinto esté bien consolidado y nos garantice la seguridad para la persona en la que vacunamos y para el que vacuna. Eso es lo primero, es decir, tiene que haber un dispositivo adecuado en ese ámbito. Y luego una definición muy clara de a quién vas a vacunar allí. Y normalmente yo creo que ese perfil de vacunación tendrá sentido cuando empecemos a vacunar a las edades medias de la vida o a grandes grupos sociales, como pueden ser policías, bomberos. Ahí sí, yo creo que ahí es bastante razonable plantear el que pueda citarlo a todos y vacunar al mayor número posible en personas, pero cuando estemos vacunando a los vulnerables, eso no puede ser, evidentemente. Eso tienes que vacunarlo o en su domicilio o en el ámbito sanitario. Pero bueno, yo no creo que a los bomberos les cueste mucho ir a un vacunódromo para recibir la vacuna, por Dios, y además y siempre dejando espacio para que después se queden los 15 o 20 minutos que se tienen que quedar en observación, claro.
Voy a hacer un momento a las preguntas de redes antes de que se me olviden. Muchas gracias, doctor, por su sapiencia. Una pregunta está relacionada con por qué se habla tanto de la vacuna y no del tratamiento, o si hay algún tratamiento. Pues yo creo que fundamentalmente porque la vacuna previene un riesgo. El tratamiento trata el riesgo. Y yo creo que lo que todos nos queremos es que no nos traten, sino no tener necesidad de ser tratados. Por eso se habla tanto de las vacunas, porque es el instrumento que evita el problema, no el que contribuye a tratar el problema. De todas maneras, evidentemente hay que seguir avanzando en la línea de tratamiento, porque lógicamente las personas ya afectadas necesitan tener tratamientos sólidos que le permitan salir adelante. Y por otro lado, son varias preguntas que todas están relacionadas con lo mismo, y es con cómo funciona la vacuna, porque se ha hablado de la modificación genética, que si hay una proteína circulante que es la que lucha contra el virus y se deposita en las articulaciones y te produce dolores. Bueno, relatan una serie de cosas que se han leído por ahí y que realmente no se sabe, Sí, no se ha explicado cómo... Yo les aconsejaría que no leyeran por ahí, que leyeran donde tienen que leer, en el ámbito científico. Si no, se van a volver absolutamente locos. ¿Cuál es el comportamiento que tiene una vacuna? Una vacuna lo que pretende es generarte respuestas protectoras y te la va a generar de diferentes maneras. Las de ARN mensajero, de una manera, y las de líneas acelulares de adenovirus, como es la de AstraZeneca o la que va a llegar de Janssen, de otra manera. Pero lo que hacen es poner en marcha tu ejército defensivo. No estamos metiéndole virus de la enfermedad a la persona. Por lo tanto, es imposible que te reproduzca la enfermedad. Imposible. No estamos transmitiendo virus. Y ese es el elemento clave. El elemento clave. Y por favor, no lean por ahí. Lean donde hay que leer. Lo dejaremos claro para la gente. La última pregunta, porque no vamos a robarle mucho más tiempo también al doctor. Sí. Perdón. A ver, buenas tardes. Vamos, que es una pregunta que yo te voy a hacer no por mí, sino por una amiga mía, que siempre hemos viajado juntas a África. Entonces yo de la fiebre amarilla nos hemos vacunado siempre. Entonces esta amiga mía, que trabaja en el insular, pero no en el materno, pero ya está jubilada. Entonces se le planteó el problema de que ya le había caducado el tiempo de la vacuna de la fiebre amarilla e hizo una alergia al huevo que tuvo un día un shock anafiláctico. Entonces, claro, tenía miedo, entonces fuimos al Negril, le hicieron unas pruebas alérgicas, entonces tuvo que ir a ponerse la vacuna de la fiebre amarilla al servicio de allí, porque claro, la detuvieron unas cuantas horas. Entonces ella está loca por vacunarse. Entonces, claro, dice que qué va a hacer ella. Entonces yo le dije que no sé, que te buscase, pero vamos, que yo no tengo ni idea para aconsejarle. Y ya que se evite, porque claro, ella trabaja en el insular y te va a ir a preguntar. Pero mira, la vacuna esta no tiene trazas de huevo, no tiene ninguna traza de huevo. No, para decírselo, una alergia al huevo no implicaría problema con respecto a esta vacuna. Ahora bien, se aconseja que una persona que tenga alergia a alguno de los componentes de la vacuna no se puede vacunar, evidentemente. O una persona que haya tenido antecedentes de reacción anafiláctica a cualquier otra vacuna, o, que sería el caso, o a cualquier tratamiento por vía intramuscular que haya producido un cuadro anafiláctico. En ese caso está contraindicada la vacuna. Bueno, nos hemos vacunado de la fiebre amarilla todas las veces del mundo y la última vez que se la puso no pasó nada. La tuvieron un rato allí en el Negril, pero vamos, que no pasó nada. Pero es que está pesadísima y digo, yo me informaré. Si no le pasó nada, hombre, a mí me preocupa el antecedente de reacción anafiláctica. Pero si no le pasó nada en la última, pues no tendría sentido. Porque o sea, que se ponga la Pfizer y me deje en paz. Que se ponga la Pfizer y me deje en paz, porque como ya no... O la Moderna, hombre, la Moderna, que tiene más ritmo. Como ya no podemos viajar, pues se ha acabado. Gracias. Nada, gracias a ti. Gracias, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabes la dificultad que estamos teniendo dentro del mundo de la actividad física y el deporte por algunas circunstancias, sobre todo con los deportes que son de contacto, ahora la situación de mascarilla. Sí quería poner en valor que el deporte pues genera este nivel de salud también y puede ser un componente para pelear contra este SARS-CoV-2. Y si se quería llegar a esa pregunta
de las posibilidades que tenemos a través del deporte para poder seguir combatiendo esta pandemia. No, desde luego, cualquier enfermedad transmisible, cuando uno está llevando un hábito de vida saludable, tiene mucha mejor capacidad de responder mejor a ese problema transmisible que si estuviera llevando una vida desastrada. Eso es evidente. Lo cual no quiere decir que por muy sano que sea, no tengas también que sufrir una enfermedad transmisible. Pero como muy bien has dicho, lógicamente una actividad física. Uno de los grandes dramas que tuvo el confinamiento es que la mayoría de nuestros mayores no movilizaban la musculatura porque estaban confinados y desgraciadamente todavía sigo conociendo a mayores que no se atreven a salir a la calle ahora. Y es fundamental para su desarrollo como persona, Manuel. Por lo tanto, no puedo estar más que de acuerdo con lo que tú comentas. Es fundamental ahora que se empiezan a recuperar espacios en relación al deporte, como pueden ser los gimnasios, por eso que sí, que es básico para el desarrollo de una vida armoniosa y con mayor posibilidades de generar una mayor capacidad de una respuesta positiva a la enfermedad. Sobre todo porque nos encontramos que no solo está lo que es la actividad física que hacemos los que ya no practicamos la actividad reglada, la federada o la competicional, sino esa parte también de la competicional que ha tenido ese problema, sobre todo para poder seguir haciendo esa actividad durante este tiempo. Entonces, poner en marcha la maquinaria, como bien decía la compañera, poner en marcha a veces la maquinaria para cortos plazos de tiempo, también a veces hace que después a nivel de otras enfermedades se nos estén planteando cosas que son complicadas, pero bueno, sería importante... De todas maneras, Manuel, si me permite, ¿qué ha sido fácil en el contexto de la pandemia? Algo que me diga a mí que ha sido fácil, ¡ay, qué bien! Mira, esto lo hemos podido arreglar bien. Nada. Ha sido un microorganismo impredecible, canalla, que nos ha vuelto locos. Y no ha habido absolutamente, ni siquiera con las vacunas, que es el instrumento preventivo, lo estamos pasando bien porque no nos llega y además gestionarla es un lío de mucho cuidado. Pero bueno, se está y hoy por hoy Canarias sigue siendo la única comunidad autónoma que ha puesto, que ha vacunado más personas con 2 dosis que casos hemos tenido de la enfermedad. Y eso es muy importante, Ahora bien, sí te quería decir una cosa, que la situación en estos momentos de Las Palmas no tiene nada que ver con la pandemia, tiene que ver con otros factores. Bueno, ya una última pregunta, se lo prometo, esta ya es por interés personal. ¿Las personas que han pasado el COVID se tienen que vacunar o no? Sí, se tienen que vacunar. Lo que pasa es que, dependiendo de la edad, recomendamos que se vacunen a los 6 meses o a los 3 meses de haber curado la enfermedad. ¿Por qué se les recomienda vacunar? Porque la duración de la respuesta protectora generada por haber pasado la enfermedad no se sabe cuánto tiempo dura. Y entonces es conveniente darle un booster con la vacuna. La protección que uno recibe por haber pasado la enfermedad es mucho más elevada que la que tiene por la vacuna, porque es natural. Pero conviene darle un booster con la vacuna para tenerlo más centradito a la persona. Vale, pues me vacunaré. Muchísimas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, aunque seguro que hay un montón de dudas porque este tema suscita... Ay, no me digas eso, he intentado ser clarito. Bueno, sí, la verdad es que nos han aclarado un montón de cosas. Nada, agradecerle infinitamente su tiempo porque sabemos que lo requieren en todos sitios, su amabilidad y su claridad en la explicación, y al Museo Elder por cedernos su casa, como siempre. Hemos estado muy a gusto, aunque hemos sido poquitos, pero bueno, esperamos seguir sumando adeptos. Y nada más, al resto darles las gracias por haber venido. La Escuela de Familias vuelve a arrancar tímidamente, poquito a poco, pero bueno, ya estamos en la 4ª edición, o sea que esperamos su fidelidad. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.